Hola jóvenes, ¿qué tal? Les mando un saludo, espero que estén todos muy bien. Vamos a empezar este curso de ecuaciones diferenciales. Y pues en este primer video voy a explicarles cómo va a ser la dinámica y el contenido de este curso. Así que lo primero que quiero que vean es qué es una ecuación diferencial y de qué vamos a estar hablando durante todo este curso. Primero que nada vamos a hablar de lo que es una ecuación normal, de las que ustedes ya conocen, una ecuación algebraica. En una ecuación algebraica puede ser lineal, puede ser cuadrática, etcétera. Y lo que tú buscas es un número que satisfaga alguna condición. Por ejemplo, aquí estamos buscando, cuando es cuadrática, buscamos dos números que hagan que esta ecuación se vuelva cero. Y si utilizamos los métodos correctos, por ejemplo, fórmula general, podemos encontrar el valor que corresponde en este caso. Y pues así llegamos a su respuesta. Entonces menos 1 y menos 4, cuando tú los sustituyes en esta función, te va a dar un resultado igual a cero. Ustedes ya saben eso. Ya lo conocen, ya lo manejan bien. Pero ahora en este curso de ecuaciones diferenciales vamos a estar viendo ecuaciones como esta. Entonces, básicamente lo que va a ser ecuaciones diferenciales es como una combinación de álgebra con cálculo. Vamos a ver derivadas y también integrales durante este curso. Entonces lo que vemos aquí es y b' más 2y' más y igual a 0. Esta notación de y b', como ya han de saber, es la doble derivada de la función y. Y esta y' es la primera derivada de y. Y esta es la función y. Entonces, esta ecuación lo que nos está solicitando es que encontremos una función tal que cuando la derives dos veces, por ejemplo, aquí, vamos a encontrar una función y tal que cuando la derives dos veces la pones aquí y luego le sumes el doble de la derivada de esta misma función más la función que tú tienes ahí originalmente, la sumes y te dé 0. Entonces ahora vamos a buscar una función. Antes buscábamos un valor numérico, un solo valor numérico, pero ahora va a ser una función que satisfaga esta ecuación. Esas son las grandes diferencias con lo que ya conocen. Así que este curso se va a tratar de encontrar esas funciones que satisfagan una ecuación dada como esta, en donde intervengan no solamente la función, constantes y su derivada y doble derivada, triple derivada y así sucesivamente. Eso va a ser el curso. Ese es como la explicación más global de lo que aquí se va a estar viendo. Muy bien, ahora ¿para qué sirven las ecuaciones diferenciales? ¿De qué me va a servir? ¿Qué propósito tiene que yo conozca ecuaciones diferenciales? Bueno, pues las ecuaciones diferenciales tienen que ver con cosas que estén cambiando. Entonces tiene que ver con razones de cambio o derivadas. Van a ser situaciones, modelos matemáticos o experimentos que describen algún cambio. Entonces cualquier cosa que tenga un cambio se puede describir con una ecuación diferencial. Por ejemplo, ¿cómo se propaga una enfermedad? Pues ¿cuál enfermedad está de moda ahorita? El COVID-19. Y en un momento voy a explicarles cómo están utilizando las ecuaciones diferenciales para combatir el COVID-19. ¿Ustedes creen que las ecuaciones diferenciales nos puedan salvar de este virus, nefasto virus? Pues ¿qué creen? Sí es posible. No solamente a través de la medicina, obviamente, que pues están trabajando para encontrar ese
esa vacuna, pero a través de las ecuaciones diferenciales también están buscando cómo combatir el COVID-19. Pero ahorita vamos a ir con eso, vamos a ver poco a poco. Primero, por ejemplo, ¿qué tan rápido cambia una población? Eso se va a dar también con una ecuación diferencial. ¿Cómo crece una población? Entonces, ahí les va su primer ecuación diferencial. Esta de aquí. La derivada de la función de la población es igual a la cantidad de la población por una constante. Esa es una ecuación diferencial. Eso, entonces, vamos a buscar una función que describa que cuando tú la derives sea igual a por la misma función. Y ese es el crecimiento que tiene una población. La población crece de manera exponencial. Pero, sí, entonces una población va a crecer de esa manera. Ahorita vamos a hablar más de eso en un momento. Bueno, después, pero bueno, la idea es que una población crece con esta cantidad y la forma, el cambio en que va a estar teniendo esto es proporcional a la cantidad de gente que tenga. Entonces, si es muchas personas, si hay muchas personas, pues va a crecer más rápido. Si hay pocas personas, pues no crece tan rápido. Es por eso que antes, en las poblaciones pequeñas, por ejemplo, si tú ves una película de cowboys, vas a ver lugares que son muy pequeños, no crecen tan rápido porque habían pocas personas. Ahora si te vas al futuro, aquí al presente o a un futuro aún más lejano que el que tenemos nosotros, cuando hay muchas personas, crece muy rápidamente. Entonces el crecimiento de una población depende de cuánta gente haya. ¿Y cómo se describe eso? ¿Cuál es la función que cuando tú la derivas es igual a la sí misma? Pues es la exponencial. Entonces si tú derivas esta función a de t por n0, n0 siendo el valor inicial de la población en donde se encontraba inicialmente, pues eso va a ser la función que cuando la derives y la multipliques por a va a ser exactamente igual. Pero bueno, nada más para mencionarlo, aquí les va su segunda ecuación diferencial, es esta, porque realmente el crecimiento no es así tan exponencial. Eventualmente va a llegar a un tope, pero bueno, ese es otro tema. Entonces, este tope, el crecimiento verdadero, va a estar dado por una ecuación que matice esos resultados, que maticen esos resultados experimentales, que se apegue más a la realidad. ¿Ok? Eso es lo que podría describir una ecuación diferencial. ¿Cómo crece una población? Y pues para cierto rango esta es una buena aproximación, pero pues hay más modelos matemáticos. Bueno, ¿qué más describe una ecuación diferencial? Pues la vida media radioactiva de algunos componentes, por ejemplo el carbono 14. ¿Y de qué me sirve saber eso? Bueno, pues es para poder saber, para poder datar, como dicen, cuántos años, cuántos milenios, cuántos siglos han vivido o vivían aquellos fósiles. Este fósil, ¿cuántos siglos, cuántos años ha existido y ha estado enterrado en la Tierra? ¿Cómo podemos saber cuánto tiempo ha estado enterrado un fósil? Bueno, pues utilizamos la vida media del carbono 14. El carbono 14, como cualquier elemento, tiene una vida media radioactiva. ¿Qué significa esto? Que a través del tiempo su
núcleo va a estar perdiendo neutrones. Y esos neutrones son emisiones radioactivas. Así que la cantidad de neutrones va a estar disminuyendo. Cuando no tienes la misma cantidad de neutrones que protones, se le conoce como un isótopo. Entonces, a través del tiempo, nuestro carbono 14, el carbono que habita en nosotros, a través de los siglos, como cualquier otro ser o especie como esta, pues va a estar emitiendo neutrones. Pero esos neutrones son radiación, pero aparte tienen una masa. Así que originalmente la masa de un núcleo, de una partícula de este dinosaurio antes de morir, estaba completa como esta. Pero a través de los siglos, a través de los milenios, la cantidad de carbono 14, bueno, más bien de neutrones, va disminuyendo. Pero esta disminución, otra vez, depende de la cantidad de masa que tenga dicho fósil. Entonces, entre más masa tenga, más rápido decae. ¿Sí? O bueno, decae menos más bien. Y así sucesivamente. Entonces, esta es la variación. La variación va a ser proporcional al negativo de la cantidad de la masa. ¿Y por qué negativo? Porque no va a estar incrementando la cantidad de estos neutrones, sino que va a estar disminuyendo. Así que va a ser negativa la pendiente, que eso es lo que representa la derivada. Muy bien. Y pues desde luego, pues ¿qué creen? Va a ser otra vez su solución una función exponencial. Esa función exponencial la van a estar viendo mucho en este curso. Ahora sí, vamos a eso de lo que le estaba diciendo. ¿Cómo podemos combatir el COVID-19 en el 2020 a través de las ecuaciones diferenciales? ¿Sabían que están requiriendo a muchos investigadores poner su esfuerzo para poder combatir esta pandemia? No solamente a través del conocimiento biológico propio de esta pandemia se va a poder erradicar este virus, sino a través también del conocimiento de ingenieros como ustedes, ingenieros e investigadores que conocen de las matemáticas. Este fenómeno, como muchas otras pandemias o enfermedades, se pueden describir mediante modelos matemáticos. Y este modelo matemático que aquí presentan en este artículo científico, paper, como dirían, describe cómo esta pandemia se propaga, pero además cómo se puede erradicar y cuánto tiempo va a tardar para erradicarse. Entonces, para ello requieren varias funciones, por ejemplo, estas variables o funciones en función del tiempo y muchos parámetros como estos. Por ejemplo, aquí la S representa la población susceptible a dicha enfermedad. Y así es como el autor de este artículo propone un modelo matemático basado en ecuaciones diferenciales como estas, en donde te describe cómo va a ir creciendo la cantidad, esto de aquí, la derivada, recuerden, derivada significa la pendiente, cómo va a ir cambiando alguna variable. Y la variable en cuestión aquí es las personas que son susceptibles en una población a ser enfermas por este virus. Entonces la derivada de la cantidad de las personas susceptibles, qué tanto van cambiando, es proporcional a estas variables. Pi en este caso viene siendo la población de las personas susceptibles.
Entonces, entre más personas, pues más va a haber más personas susceptibles que se van a ir incrementando. Entonces, es el modelo que proponen y así sucesivamente para todas las demás variables. Por ejemplo, E es el número de personas expuestas, es decir, por ejemplo, los que no se quedan en casa, los que son los médicos, los que son enfermeros y enfermeras, etcétera. Todos ellos son la población expuesta. Y luego también está la variable de IT. Y aquí está la IT, que esa sería como la más peligrosa, la que queremos conocer mejor. La cantidad de personas infectadas. ¿Cuántas personas se están infectando y en qué proporción? ¿Qué tan rápido va a estar incrementando esto? Y esto depende de estas otras variables que ahí están proponiendo el autor. Entonces, esto es lo que ahí tenemos. Este es un claro ejemplo de cómo las ecuaciones diferenciales nos ayudan y los están usando para poder combatir con algo tan tangible como este virus, esta pandemia que nos está afectando en el 2020. Y eso no es todo, también se utiliza para poder hacer circuitos, y los circuitos se encuentran en tu teléfono, en la computadora en la que tú estás en este mismo instante viendo este video, o en tu teléfono. Los circuitos son sumamente importantes. En ellos se encuentran resistencias, inductores, capacitores, fuentes de voltaje, etc. Y la forma en la que recorre la corriente en un circuito como este depende en cómo varíe la fuente de voltaje y cómo varíe su corriente. Entonces, si hay un cambio en la corriente, podemos saber cuánto voltaje va a haber aquí. El doble del cambio, es decir, el cambio del cambio, la doble derivada de la corriente va a ser lo que afecta el voltaje en este inductor. Si recuerdan sus clases de física, de circuitos, etcétera, vimos algo como esto. Y también tenemos el capacitor. El capacitor, dependiendo de su corriente, se va a estar cargando. Y todo esto nos va a dar cómo va a estar cambiando el voltaje en este circuito. Pero bueno, más adelante vamos a estar viendo cómo resolver ecuaciones diferenciales como esta. La solución para un problema como este sería encontrar la función para la variable dependiente, que en este caso es la I, la corriente. ¿Para qué más sirve? Muchos de ustedes también van a estar estudiando no solamente circuitos, sino también problemas de mecánica, como este. Este es un problema de mecánica en el que se encuentra un amortiguador. Los amortiguadores también ustedes los utilizan para poder usar un carro. Un carro necesita un amortiguamiento, un sistema de amortiguamiento. Y esto se va a describir mediante una ecuación diferencial. La derivada de alguna función es igual a la fuerza aplicada a la masa. ¿Qué significa esto? Bueno, por ejemplo, recordemos qué es lo que sucede cuando caemos en un bache. Algo muy común en cualquier ciudad. No me voy a limitar a Tijuana. En cualquier ciudad de todo el mundo. Cualquier ciudad vas a encontrar algún bache. Entonces tú caes en el bache y ¿qué sucede? Tú tienes una altura. Tu carro tiene una altura H0 que está por encima del piso, del suelo. Entonces caes sobre el bache y ¿qué va a pasar con la altura de tu auto? Cae, luego después rebota y luego otra vez baja y luego otra vez así y así hasta que eventualmente vuelves a tu posición original. Ese es el sangoloteo que tú sientes cuando caes en ese bache si no tomamos las precauciones suficientes para que no se dañen nuestros amortiguadores.
y demás componentes del carro. Así que cuando tú caes en ese bache, va a haber este tipo de movimiento, y este movimiento es la solución al problema que aquí tenemos. ¿Cómo va a ir cambiando esta posición y a qué es igual, a qué fuerza es igual? ¿No? Entonces, de nuevo, ¿qué creen? La solución de este problema va a ser una exponencial con componentes complejos, que va a tener un seno y un coseno, etc. Pero bueno, el punto es que las ecuaciones diferenciales también se utilizan en este ámbito de la mecánica. Y hablando de eso mismo, en mecánica también tenemos la hidráulica. Esto de aquí es lo que se conoce como un modelo matemático. También este de acá es un modelo matemático. Cualquier situación que tú te puedas imaginar del mundo físico, incluso un fenómeno sociológico, como ya vimos, la población, el crecimiento de la población, se puede describir mediante lo que llamamos un modelo matemático, es decir, una ecuación diferencial. Entonces, los modelos matemáticos sirven, como habíamos dicho por acá, en lo del COVID, sirven para poder predecir algo en base a un valor inicial. Y aquí también tenemos otro problema basado en hidráulica, que el problema va a ser qué tan rápido tarda en drenarse este tubo. Este tubo o este contenedor, mejor dicho, tiene un orificio en el fondo, está lleno. Originalmente esto va a estar tapado y se va a llenar de agua. Ya que se llena hasta el tope, esto se va a abrir y va a salir el agua. Pero ¿a qué velocidad y en cuánto tiempo va a tardar para drenarse? Esa pregunta se tiene que responder a través de ecuaciones diferenciales. Y eso es lo que se va a ver en el curso eventualmente. Después, más adelante, vamos a ver problemas de este estilo. Entonces, esto de aquí que les presento de nuevo es una ecuación diferencial. Y esto nos está diciendo básicamente que el cambio del volumen depende de su propio volumen. ¿Cuánto volumen tenemos ahí? ¿Cuánto? Eventualmente, imagínense, cuando está lleno, ¿cuánta presión vamos a tener? Va a ser fuerte la presión. Seguramente ustedes han experimentado esto mismo cuando toman agua o reciben el agua del depósito que tienen en sus casas, del garrafón. Usualmente el garrafón tiene la salida de este lado, ¿verdad? Algo como eso. Entonces pones tu vasito ahí, estás esperando que se llene. Cuando el agua está hasta el tope, va a haber mucha presión, pero eventualmente va a estar bajando entre más uso se le dé. Cuando ya el agua esté por este rumbo, así de bajita el agua, va a haber poca presión, no tanta como la tenías cuando el agua estaba a su tope. Así que podemos ver que la cantidad de agua, la velocidad del volumen que va a estar extrayéndose de este contenedor depende de cuánto volumen tengamos en ese momento. Bueno, esto es entonces una problemática que se va a poder resolver a través de una ecuación diferencial. ¿Cómo cambia el volumen con respecto al tiempo? Y esto va a ser algo que dependa de su área. Bueno, más bien de su volumen. Bueno, y entre otros factores que eventualmente discutiremos. Vamos a hablar ahora de cómo vamos a dividir el curso. Como bien saben, el tiempo está limitado, muy limitado. Así que vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para poder tomar todo el material y desglosarlo de la mejor manera durante todo este curso. En la primera semana vamos a tener estos dos
estas dos unidades y vamos a enfocarnos en las dos. Esto es muy importante, esta primera etapa, para poder saber cómo resolver los demás problemas, porque esto va a ser la base para todo lo demás. Entonces vamos a estar dividiendo más o menos las semanas por las unidades. La primera unidad es bastante pequeña en comparación con las demás unidades, así que en la primera semana vamos a tener la primera unidad y la segunda unidad. Probablemente esta va a ser la primera sesión. Bueno, ahorita ya la están teniendo. Esto va a ser parte de la primera sesión, de hecho. Entonces ahorita estamos viendo la introducción o el encuadre, que es esta parte. Y en el siguiente video vamos a ver este, y tenemos otro video también para hoy, que va a ser este otro. Muy bien, nada más que los estoy separando los videos y su contenido. En videos posteriores en esta semana van a estar viendo este otro tema: ecuaciones diferenciales de primer orden. Y en el video próximo vamos a hablar más de lo que es el orden. Hay muchas maneras de clasificar las ecuaciones diferenciales y una de ellas es el orden. El orden es la derivada de mayor orden en tu ecuación diferencial. El orden de una derivada se refiere a que si es primera derivada, segunda derivada, tercera derivada, etc. Y en una ecuación diferencial, por ejemplo, digamos este de aquí, ¿cuál es el orden de esta derivada? Pues es una primer derivada. Por lo tanto, esta ecuación diferencial es una ecuación diferencial de primer orden. Esta otra ecuación diferencial en ella encontramos una derivada de segundo orden. Por lo tanto, esta ecuación va a ser una ecuación diferencial de segundo orden. Así que primero, en esta primera semana tendremos ecuaciones diferenciales de primer orden, es decir, que tengan como máximo la primera derivada. Eso es lo que veremos en la primera semana. En la segunda semana nos vamos a estar enfocando en ecuaciones diferenciales, además lineales de segundo orden. Lo del lineal lo vamos a mencionar en el siguiente video, pero no es tan complicado. Es muy sencillo esto de la linealidad. Segundo orden, es decir, vamos a ver derivadas que tengan y', por ejemplo, o la segunda derivada de algo, de una función. Esta va a ser entonces una ecuación lineal de segundo orden y vamos a ver cómo resolverla. En la tercera semana vamos a estar resolviendo ecuaciones lineales mediante el uso de series de potencias. ¿Qué es una serie? Bueno, una serie no es como lo que te imaginas que ves en Netflix, no. En matemáticas, una serie representa un conjunto de elementos que sumados te pueden dar una función. Entonces, por ejemplo, la función e de x se puede aproximar de la siguiente manera. Una muy burda aproximación va a ser simplemente decir que e de x es igual a 1. Es una aproximación muy mala, por cierto. Pero si tú le pones 1 más x, ya se va a estar acercando un poquito más al valor que tienes en e de x. Pero si vas continuando, ahora en vez de x le pones x al cuadrado sobre 2. Este resultado de aquí va a ser más aproximado a e de x. Si continuamos sucesivamente con esta lógica, aquí es x a la 3 sobre 6. Y así continuamos.
Para hacer más valores en esta serie se puede continuar. Más adelante vamos a ver cómo completar esta serie. Podemos llegar a una aproximación aún mejor y eventualmente a una exacta de esta serie de potencias. Y una vez que tengamos esta serie de potencias, veremos que es más sencillo resolver esto que esto otro. Bien, entonces tiene sus ventajas en verlo de esta manera alguna función. Muy bien, eso va a ser entonces, a grosso modo, de forma general, lo que veremos en la tercera semana. En la cuarta semana vamos a ver un tema muy importante. Vamos a ver la transformada de Laplace. Y la transformada de Laplace es algo que te va a facilitar mucho la vida. Así como en cálculo diferencial podían hacer sus derivadas a través de límites y funciones, se complicaba bastante, pero al final vieron cómo sacar las derivadas a través de reglas. Aquí también vamos a ver cómo una derivada de cómo una ecuación diferencial de este estilo, que tal vez batallaron mucho para resolver en las semanas anteriores. En esta semana vamos a ver un método para poder resolverlo como si fuera una ecuación algebraica y va a ser mucho más sencillo. Entonces, como pueden ver aquí, tenemos derivadas, pero en este otro ya no hay derivadas. Va a ser una ecuación más sencilla. Y una derivada en el dominio de Laplace es algo que no tenga que ver con estas cosas de cálculo. Va a ser algo más sencillo. Va a ser simplemente multiplicar por la variable independiente, en este caso es la s. Y así sucesivamente estaremos viendo más cosas. Pero bueno, el punto de esto es que vamos a transformar una función en el dominio de la t del tiempo al dominio de la variable compleja s. Más adelante vamos a ver qué es eso de s. Y también qué es un dominio. Más adelante lo vamos a ver. Bueno, pero sí les digo que va a ser todo más fácil y más sencillo para resolver ecuaciones diferenciales. Semana 5. Vamos a ver, bueno, más o menos vamos a ver la unidad 6 y la 7, o tal vez lo separemos un poquito, pero estamos en buen tiempo aquí. Sistemas de ecuaciones diferenciales. Si ustedes vienen frescos de álgebra lineal, recordarán que ahí pudieron resolver sistemas de ecuaciones. Igual en otros cursos ven muchos sistemas de ecuaciones, por ejemplo en circuitos, muchos sistemas de ecuaciones. Aquí también vamos a ver sistemas de ecuaciones, pero que tengan derivadas. Y van a ser entonces sistemas de ecuaciones diferenciales. Ven aquí homogéneos y no homogéneos, sistemas homogéneos. Si recuerdan bien eso de álgebra lineal, es cuando se iguala del lado derecho a 0 cada una de las ecuaciones. Muy bien, entonces eso lo vamos a ver en la semana 5. En la semana 7 también, perdón, en la semana 5 también vamos a ver la unidad 7, que es la introducción a los métodos numéricos. Aquí lo tapé un poquito. Los métodos numéricos van a servir para poder llegar a nuestro resultado, pero de una forma iterativa, paso a paso. Y esto va a ser muy útil cuando querramos resolver una ecuación diferencial en la computadora, que va a ser algo muy útil para nosotros. Uno de esos métodos es el método de Euler. Y como pueden ver, aquí tenemos una solución real. Esta es la solución que se necesita, pero a través de este método podemos encontrarlo de forma aproximada.
Estos son los pasos para ir encontrando el resultado real. Bueno, ¿cómo se llega a eso? ¿Qué es eso de métodos numéricos? Bueno, para dar una introducción así bien breve, bien sencilla, los métodos numéricos es, por ejemplo, como cuando hacemos un juego de adivinanzas. Para que se den una idea, porque aquí estamos para dar una idea general, no estamos todavía listos para entender qué son los métodos numéricos en toda su complejidad. Eventualmente lo vamos a hacer en su momento. Pero para que se den una idea breve, sencilla, clara, podemos tomar este ejemplo para poder entenderlo. Aquí tenemos un juego de adivinanza. Estoy pensando en un número entre 1 y 10. ¿Cuál es ese número? ¿Cómo tú le puedes hacer para que puedas llegar a tener el número que yo estoy pensando? Entonces yo te puedo decir, dime un número entre 1 y 10 y yo te voy a decir si es el que yo estoy pensando. ¿Cómo tú le harías? Entonces la estrategia podría ser, bueno, pues yo empiezo, voy a adivinar, voy a suponer que podría estar en medio, el 5. Voy a hacer eso. Profe, ¿es el número 5? Yo te diría, no, no es el 5. Y tú me dirías, no, profe, pero estoy tibio, caliente, ¿qué hago? Más o menos. No, pues bájale. Bueno, pues un número entre 1 y 5, digamos el 2. Y yo te diría, bájale todavía. Estás caliente, pero ese no estás calentito, estás ahí cerquita. Frío es cuando estás lejos, tibio más o menos, y calentito estás justamente ahí. Entonces tú dices 2. Yo te digo, más o menos, estás tibio. Y tú me dices, pues a lo mejor es el 1. Y yo te diría, pues sí, es el 1. Y así sucesivamente. Entonces lo hacemos paso a paso hasta llegar a la respuesta. Más o menos lo que yo te dije es el método de bisección que eventualmente van a ver en esta materia en la materia de métodos numéricos. Pero aquí vamos a ver algunos métodos que son parecidos a ese. Entonces, como pueden ver, vamos a estar tomando muchos valores y los vamos a estar iterando, vamos a estar probando valores de una forma sistemática, no solamente al tanteo, prueba y error, sino de una forma sistemática, metodológica, con fórmulas, iterativas. Vamos a estar calculando el error, es decir, la diferencia entre lo que espero y lo que tengo, y si se acerca bien, pues ahí termino. Vamos a estar hablando de una cosa que se llama convergencia, que significa que el método ya llegó a la respuesta correcta. Y desde luego esto se va a estar haciendo en una computadora porque pues para eso son estos métodos. Son métodos numéricos que tú los podrías hacer fácilmente, pero son mejor para una computadora porque aparte de la computadora no se le facilita mucho hacer cómputo simbólico, es decir, como hacer la derivada de esto y ese tipo de cosas, pues para una computadora no es muy fácil, pero hacer sumas y restas, multiplicar, es algo más sencillo. Y los métodos numéricos se acoplan más para hacerlo por medio de computadora. Pues bueno, ese va a ser el desglose de estas 6 semanas que tendremos durante este curso. Algo importante es que vamos a estar tomando este tipo de evaluación. Tienen que mandarme todas sus tareas y también vamos a tener algún examen por ahí. Va a tener este tipo de porcentaje y pues para hacerlo lo más sencillo va a quedar de esta manera nuestra evaluación. También algo que les sirve mucho es tener a la mano los libros que vamos a estar manejando. Estos los pueden encontrar
fácilmente en internet. Los pueden descargar. Si no los pueden encontrar, pues díganme y yo se los hago llegar. Entonces vamos a estar enfocándonos en este de aquí, pero también este otro y este otro traen material muy bueno complementario. Pues bueno, muchachos, eso fue este video y pues vamos a continuar con el siguiente. Ustedes denle click al siguiente video.